Creemos que el fuego lo purifica todo. La regla universal al viajar es evitar el agua del grifo y la carne cruda. Martín la siguió al pie de la letra en su viaje por el sudeste asiático. Cero sushi, cero mariscos. Solo comió cerdo asado a las brasas y pollo frito. Se creía a salvo. 4 meses después, sintió algo moviéndose debajo de la piel de su pierna. Era un ardor profundo que migraba cada pocos días, dejando un rastro oscuro y doloroso en su cuerpo. Pero lo más aterrador no fue sentir al invasor desplazándose por sus tejidos, sino descubrir que ningún médico podía ayudarlo. El sistema de salud moderno estaba completamente ciego ante su condición, simplemente porque sus manuales no estaban preparados para reconocer aquello que ya estaba creciendo dentro de Martín. Para entender la pesadilla médica que comenzó a vivir este paciente, es necesario analizar detalladamente la biología y la anatomía del invasor. Se trata de un nematodo, un gusano parasitario conocido científicamente como Gnatostoma, siendo la especie Gnatostoma spinigerum la responsable más común de estos cuadros clínicos. En su etapa larvaria, este organismo es microscópico o apenas visible a simple vista, midiendo entre 3 y 4 milímetros de longitud, un tamaño notablemente inferior al de un grano de arroz. Sin embargo, su estructura física es altamente especializada y destructiva. Su cabeza está formada por un bulbo cefálico endurecido, el cual está completamente cubierto por 4 filas transversales de diminutos ganchos cuticulares. Estas estructuras afiladas no están diseñadas para la alimentación, sino estrictamente para el anclaje y la tracción biomecánica. Funcionan como una broca biológica que le permite al gusano agarrarse del tejido celular y tirar de su propio cuerpo hacia adelante, abriéndose paso a través de la carne sólida. El diseño anatómico de este organismo obedece a un ciclo de vida estrictamente estructurado que excluye por completo a la especie humana. Su único objetivo biológico es alcanzar el revestimiento estomacal de sus huéspedes definitivos, que en la naturaleza son los perros, gatos o felinos salvajes. El ciclo inicia cuando los huevos del parásito son liberados a través de las heces de estos animales y caen en fuentes de agua dulce. Allí, los huevos eclosionan y liberan larvas de primera etapa, las cuales son devoradas por pequeños crustáceos acuáticos conocidos como copépodos. Posteriormente, animales más grandes como ranas, peces, pollos de corral o cerdos en estado de pastoreo libre beben de esta agua contaminada o ingieren directamente a los crustáceos. Dentro de estos animales, que actúan como huéspedes intermediarios o paraténicos, la larva perfora el sistema digestivo, migra hacia el tejido muscular y entra en un estado de latencia o enquistamiento. Se queda absolutamente quieta en el interior del músculo, esperando mecánicamente que un depredador mamífero mayor consuma al cerdo o al ave infectada. El fallo crítico en la cadena alimenticia natural ocurre cuando un ser humano interrumpe este ciclo y se convierte en el depredador final accidental. Si una persona consume carne de cerdo o aves de corral infectadas y la temperatura interna durante la cocción en la parrilla o el sartén no fue lo suficientemente alta y uniforme para penetrar el centro de las fibras musculares, el quiste larvario no se destruye. La larva sobrevive a la ingesta térmica y llega intacta al estómago humano. Es exactamente en este punto donde se produce el choque biológico. El estómago humano presenta un entorno químico, enzimático y hormonal completamente distinto al de un canino o un felino. Los niveles de acidez y la composición de los jugos gástricos no coinciden en absoluto con las del huésped definitivo que el parásito está genéticamente programado para reconocer. En su entorno natural, esas señales químicas específicas son las que le indican a la larva que es el momento exacto de mudar de etapa, madurar hasta convertirse en un gusano adulto, establecerse en la pared estomacal y reproducirse para continuar su especie. Al no recibir estos estímulos químicos precisos en el tracto digestivo humano, el parásito sufre una desorientación fisiológica y queda atrapado permanentemente en su etapa de larva avanzada.
Como resultado de esta incompatibilidad química, el nematodo no puede crecer, no puede reproducirse, y tampoco morirá en un plazo corto, ya que su ciclo vital no ha concluido. Tampoco posee un instinto de supervivencia que le indique cómo salir del cuerpo. Atrapado en este callejón biológico sin salida, el gusano hace lo único que su anatomía le permite ejecutar ante la falta de señales: migrar. Utilizando su bulbo cefálico y sus ganchos cuticulares, perfora la gruesa pared del estómago humano y comienza a cavar de manera errática. Al carecer de un destino biológico compatible, el parásito avanza sin rumbo fijo a través del tejido conectivo, la grasa subcutánea y los órganos internos. Un viaje destructivo que, según registros médicos, puede prolongarse de manera ininterrumpida por 10 o 12 años. Los primeros síntomas comenzaron exactamente 3 semanas después de que Martín desempacara sus maletas y se reincorporara a la monotonía de su trabajo de oficina en la ciudad. El contraste entre la aventura de su viaje en el sudeste asiático y su entorno habitual hizo que cualquier malestar físico pareciera simplemente una consecuencia del cansancio acumulado de los vuelos o del cambio brusco de dieta. El cuadro clínico inicial fue engañosamente ordinario. Experimentó episodios de fiebre alta que alcanzaban los 39 grados, acompañados de un malestar generalizado, fatiga extrema, dolores articulares leves y episodios intermitentes de náuseas. Frente a este panorama, Martín hizo lo que la inmensa mayoría de los pacientes urbanos harían en su lugar. Caminó hasta la farmacia más cercana de su vecindario y consultó sus síntomas con el farmacéutico de turno. Ambos llegaron a la conclusión clínica más estadísticamente probable. Se trataba de una simple gastroenteritis, una infección estomacal común por algún alimento en mal estado, o un virus pasajero adquirido en el transporte público. Compró medicamentos antipiréticos para controlar la temperatura y sueros para mantenerse hidratado. La fiebre, cumpliendo a la perfección con el guión esperado de una enfermedad temporal y leve, desapareció por completo al cabo de 4 días. Al recuperar su energía, Martín dio el problema por resuelto de forma definitiva, lo que reforzó la falsa idea de que su sistema inmunológico había eliminado con éxito la amenaza. Sin embargo, esa fiebre inicial no fue causada por un virus respiratorio ni por una bacteria estomacal ordinaria. Era la alarma sistémica del cuerpo humano reaccionando ante un daño estructural interno. La elevación brusca de la temperatura fue el resultado directo del sistema inmunológico, activando sus defensas de primera línea justo en el momento exacto en que el parásito terminaba de atravesar por la fuerza la gruesa pared del estómago. A nivel microscópico, el gusano utilizó la fricción mecánica de sus ganchos para abrirse paso a través de la mucosa gástrica, atravesar la densa capa muscular del órgano y finalmente romper la membrana serosa exterior. La fiebre no indicaba que el cuerpo estuviera ganando una batalla. Era únicamente la respuesta inflamatoria generada por el daño tisular agudo, mientras el nematodo lograba salir del tracto digestivo para caer libremente en la cavidad abdominal. Una vez fuera del ambiente hostil del estómago, el gusano encontró un espacio más amplio, lo que redujo temporalmente la irritación directa en los órganos y provocó la caída de la fiebre, creando un falso y peligroso sentido de curación en el paciente. Un mes entero transcurrió después de ese episodio febril. Fueron 4 semanas de silencio biológico absoluto, donde Martín retomó su vida normal, incluyendo sus entrenamientos físicos intensivos en el gimnasio. Fue entonces cuando el verdadero problema de fondo se manifestó, pero de una forma completamente distinta. Martín comenzó a sentir un dolor punzante, sordo y excepcionalmente profundo en el centro del muslo derecho, específicamente alojado en el vientre del músculo cuádriceps. No era un calambre superficial ni la fatiga muscular conocida por la acumulación de ácido láctico tras el ejercicio. Era una molestia mecánica y constante, que él mismo describió como la sensación clínica de tener una aguja de metal caliente, insertada y dejada permanentemente en medio del tejido vivo. Basado en su estilo de vida activo, la lógica deductiva volvió a intervenir en su contra, y Martín
Asumió con total seguridad que había sufrido un desgarro muscular durante una sesión de levantamiento de pesas. Siguió al pie de la letra el protocolo estándar para lesiones deportivas. Aplicó compresas de hielo localizadas, tomó medicamentos antiinflamatorios de venta libre, utilizó una venda elástica para crear compresión y guardó reposo físico estricto. 3 días después de iniciar este tratamiento casero, el dolor agudo en el muslo derecho desapareció por completo, sin dejar ningún rastro de tensión, inflamación o debilidad estructural. Martín se felicitó por la aparente efectividad de su rápido protocolo de recuperación, pero a la mañana del 4.º día, esa ilusión se desmoronó por completo. Esa misma sensación punzante y candente reapareció con la misma intensidad debilitante, pero esta vez localizada profundamente en su antebrazo izquierdo. 2 días después de eso, el dolor se desvaneció del brazo sin explicación médica alguna y se instaló en el lado derecho de su pared abdominal. Una semana más tarde, la misma aguja caliente palpitaba en el centro de su pantorrilla izquierda. El dolor estaba migrando activamente de un lado a otro, desafiando todas las leyes conocidas de la anatomía humana y la biomecánica de las lesiones musculoesqueléticas. Un músculo desgarrado no se cura en 3 días para luego transferir el dolor desde una extremidad inferior a una superior en cuestión de horas. Esta movilidad sintomática sin precedentes revelaba la verdadera naturaleza física del invasor. Cada vez que el dolor quemante se intensificaba en una nueva zona del cuerpo de Martín, era porque el parásito se estaba moviendo físicamente, en su búsqueda ciega e interminable por una salida biológica. Sus diminutos ganchos cuticulares desgarraban microscópicamente la fascia, el tejido conectivo denso que envuelve las fibras musculares, y se abrían paso de manera violenta a través de la capa de grasa subcutánea ubicada justo debajo de la piel. El gusano avanzaba unos pocos centímetros destruyendo todas las terminaciones nerviosas a su paso. Se detenía temporalmente en el tejido celular profundo para conservar energía o intentar evadir el asedio químico de los glóbulos blancos. Y luego, impulsado por su programación errática, volvía a perforar y cavar, reiniciando así el ciclo de inflamación y dolor en un cuadrante completamente nuevo. A medida que el parásito deambulaba incesantemente por el cuerpo de Martín, el sistema inmunológico humano no se quedó de brazos cruzados ante la invasión. El cuerpo humano es una máquina biológica altamente eficiente para identificar amenazas microscópicas, pero la presencia de un organismo multicelular moviéndose activamente a través del tejido conectivo activa un sistema de alarma completamente distinto y mucho más agresivo. Cuando el sistema inmunológico detectó la intrusión física y el daño celular que el gusano dejaba a su paso, no respondió con los glóbulos blancos estándar que atacan a las bacterias o a los virus respiratorios. En su lugar, desplegó su infantería pesada, una cantidad masiva de eosinófilos. Estas son células sanguíneas altamente especializadas, diseñadas evolutivamente de forma específica para rastrear, combatir y destruir infecciones parasitarias complejas. Atraídos por las señales químicas de emergencia emitidas por el tejido rasgado, millones de eosinófilos migraron masivamente desde el torrente sanguíneo hasta la zona muscular exacta donde se encontraba alojado el nematodo. Su objetivo táctico primario era rodear al gusano por completo, formando un denso cerco microscópico, para luego desatar una tormenta química, liberando potentes toxinas celulares diseñadas para disolver la estructura biológica del invasor. El problema estructural crítico de esta agresiva estrategia de defensa radica en la anatomía externa del propio parásito. La cutícula exterior del genatostoma es una barrera biológica extremadamente gruesa, estriada y altamente resistente. Esta armadura natural está diseñada evolutivamente para soportar intacta los baños de ácidos gástricos corrosivos presentes en los estómagos de los grandes felinos y caninos. Ante esta barrera implacable, el ataque del sistema inmunológico humano resultó ser completamente ineficaz. Las toxinas altamente cáusticas liberadas por los eosinófilos literalmente rebotaban contra la superficie blindada del gusano,
sin causarle ningún daño estructural significativo que pudiera frenar su avance. Sin embargo, estas potentes sustancias químicas no desaparecían simplemente. Al no poder penetrar ni neutralizar al parásito, las toxinas se derramaban directamente sobre el tejido conectivo, la capa de grasa subcutánea y las fibras musculares sanas de Martín que rodeaban al gusano. Esta batalla química estéril y desequilibrada resultaba en una destrucción colateral masiva de las propias células humanas del paciente. El cuerpo de Martín, esencialmente, se estaba quemando a sí mismo en un intento desesperado y fallido por aniquilar a un invasor indestructible. Esta necrosis celular localizada y la inflamación severa resultante eran la causa clínica directa de ese dolor quemante y profundo. Era la sensación física del fuego interno generada por su propio sistema de defensa, disolviendo tejido humano sano. Además de su resistencia inmunológica, el gusano posee sofisticadas adaptaciones bioquímicas para facilitar su avance incesante. Para poder moverse con fluidez a través de la densa carne humana sin quedarse atascado en las fibras musculares, el parásito secreta de manera continua una serie de sustancias anticoagulantes altamente efectivas, combinadas con enzimas destructivas que degradan activamente las proteínas del tejido celular. El cuerpo humano, por naturaleza, intenta sellar cualquier herida interna de manera inmediata mediante la coagulación de la sangre, formando una barrera física de fibrina que aísla el daño y detiene el sangrado. El gusano, sin embargo, desactiva por completo esta capacidad fisiológica vital en su entorno inmediato. Esto le permite deslizarse a través del tejido sin que la sangre se solidifique y lo atrape, pero tiene una consecuencia clínica devastadora. Impide que las heridas microscópicas y los vasos sanguíneos capilares destrozados que deja a su paso sanen rápidamente. Como resultado directo de estas secreciones, cada milímetro que el gusano avanza provoca pequeños derrames internos continuos que sangran libremente debajo de la epidermis. En la superficie de la piel de Martín, esta hemorragia interna constante se manifestó visualmente de una manera profundamente perturbadora. Empezaron a aparecer marcas rojas y oscuras, muy similares en su coloración a moretones o hematomas contundentes, pero con un patrón lineal, alargado y muy definido. Parecían caminos físicos o senderos inflamados bajo la piel que medían varios centímetros de longitud y poseían un relieve ligeramente palpable al tacto. Médicamente, este fenómeno se conoce como erupción reptante o paniculitis nodular migratoria. Lo más alarmante para Martín no era solo el aspecto de estas lesiones, sino que estos surcos hemorrágicos cambiaban de lugar en sincronía perfecta con la migración del dolor punzante. Un día, el sendero oscuro, teñido de un color púrpura intenso por la sangre fresca acumulada, aparecía cruzando diagonalmente su brazo izquierdo. Apenas 48 horas después, el color de la marca en el brazo comenzaba a desvanecerse lentamente hacia un tono amarillento característico de los hematomas en proceso de curación, mientras que un sendero hemorrágico nuevo, ardiente y de un rojo violento, emergía sin previo aviso en sus costillas. Martín ya no solo estaba sintiendo el movimiento del parásito internamente, ahora podía trazar visualmente el mapa de su recorrido destructivo, a través de los hematomas lineales que marcaban de forma forense exactamente por dónde había reptado la criatura viva en los últimos días. Alarmado por los evidentes senderos oscuros que marcaban su piel y la persistencia de un dolor cambiante que no respondía a la lógica anatómica, Martín acudió a la sala de urgencias. Aquí es exactamente donde el sistema médico moderno demostró sus profundas limitaciones estructurales. Fue evaluado de manera fragmentada por 3 médicos diferentes en el transcurso de 2 meses, acumulando una cadena de diagnósticos erróneos. El primer médico observó la franja inflamada en el antebrazo y optó por la explicación más común. Diagnosticó celulitis, una infección bacteriana recurrente en la piel, y le recetó un fuerte ciclo de antibióticos. Martín tomó las pastillas al pie de la letra, pero el tratamiento fue completamente inútil. El dolor simplemente se desplazó hacia su tórax,
ignorando el fármaco que solo atacaba bacterias inexistentes. El segundo médico examinó los hematomas lineales y sugirió que podría tratarse de una reacción alérgica severa o la picadura de un artrópodo exótico. Le prescribieron corticosteroides. Este enfoque clínico fue contraproducente. Los esteroides suprimieron la inflamación superficial, dando una falsa sensación de alivio temporal. Pero al reducir la respuesta inmunológica natural del paciente, el gusano invasor encontró mucha menos resistencia celular en los tejidos y continuó avanzando sin obstáculos. El tercer médico, un especialista en medicina interna, revisó los análisis de sangre recientes y detectó una anomalía innegable. Los niveles de eosinófilos estaban por las nubes. Esto indicaba clínicamente la presencia de una infección parasitaria grave. Le entregaron a Martín el formulario médico estandarizado para enfermedades del viajero. Las preguntas impresas eran rígidas. ¿Ha viajado recientemente? Sí, al sudeste asiático. ¿Ha consumido pescado crudo? No. ¿Ha consumido mariscos crudos o sushi? No. El especialista revisó el documento y, guiado por la estadística clínica, descartó los parásitos transmitidos por alimentos. El protocolo occidental está estructurado obsesivamente en torno a un solo vector de contagio para este tipo de infecciones: los animales marinos crudos. Ningún formulario de ingreso hospitalario contenía la pregunta epidemiológica clave. Absolutamente nadie le preguntó a Martín si había comido pollo o cerdo asado en zonas rurales, donde el ganado bebe agua de estanques no tratados. Al no existir esa pregunta específica en los manuales estandarizados, el diagnóstico correcto se volvió burocráticamente imposible de alcanzar. Mientras los médicos de urgencias intentaban adivinar qué pasaba exactamente en el organismo de Martín, probando de forma errática diferentes tratamientos que no generaban ningún resultado real, el parásito continuaba su ruta destructiva sin un destino fijo. Esta es la fase más peligrosa de la infección, donde el factor tiempo se vuelve completamente adverso para el paciente. El gusano no tiene un mecanismo biológico que lo frene de manera voluntaria. No se detendrá en sus movimientos a menos que sea completamente anulado mediante fármacos específicos. Los registros de la medicina tropical documentan múltiples casos donde este nematodo ha logrado sobrevivir y deambular por el cuerpo humano durante más de 10 o 12 años continuos, desplazándose en silencio a través de diversos órganos internos. El riesgo inminente y la gravedad del cuadro clínico radican en la dirección anatómica azarosa que decida tomar la larva en sus trayectos diarios. Si el gusano se dirige de manera constante hacia los tejidos superficiales, como la grasa o los músculos periféricos, las consecuencias se limitan a dolores intensos, inflamación localizada y daños estéticos debido a los hematomas. Sin embargo, si por pura casualidad biológica la criatura altera su rumbo y avanza en profundidad hacia el sistema nervioso central, los resultados son totalmente devastadores e irreversibles. Existen pacientes que han sufrido parálisis permanente en las piernas porque el gusano perforó los canales nerviosos de la médula espinal, provocando una afección llamada mielitis radicular. En otros casos documentados a nivel mundial, la larva ha migrado directamente hacia la cámara anterior del globo ocular, destruyendo la retina y causando la pérdida irreversible de la capacidad visual. En los escenarios más graves, si el guano logra atravesar el cráneo y alojarse en el tejido cerebral, provoca daños neurológicos masivos que resultan en un desenlace fatal para el paciente. Martín no sabía nada de esto, pero la ansiedad crecía cada día al ver que las marcas oscuras ahora aparecían cerca de su cuello, aproximándose peligrosamente a su cabeza. El punto de inflexión ocurrió casi por accidente en el 4º mes de síntomas. Martín, ya debilitado por semanas de dolor migratorio y lesiones cutáneas que aparecían y desaparecían como si tuvieran vida propia, logró finalmente conseguir una cita con un infectólogo con experiencia en medicina tropical. No era un médico cualquiera. Había trabajado en regiones endémicas de Asia y América Latina, donde los parásitos raros no son una excepción, sino parte del día a día clínico.
A diferencia de otros profesionales que habían revisado su caso, este especialista no confió ciegamente en los formularios preimpresos ni en los diagnósticos automatizados del sistema hospitalario. Observó con atención los senderos inflamados en la piel de Martín, como trazos rojos que parecían moverse bajo la superficie. También revisó los análisis, eosinófilos elevados, un indicador claro de respuesta parasitaria, y escuchó con detenimiento la historia completa del dolor, que no era fijo, sino errante, como si algo viajara por el cuerpo buscando nuevos lugares donde asentarse. Entonces, cerró el expediente médico con un gesto seco. No necesitaba más papeles para sospechar lo que ocurría. Le hizo a Martín una pregunta directa, casi incómoda por su simplicidad. Le preguntó específicamente sobre el consumo de carne de cerdo y de aves en las zonas rurales que había visitado durante los últimos meses. Martín, tras unos segundos de confusión, recordó de inmediato los puestos de comida al borde de la carretera. Recordó el cerdo asado rápidamente sobre carbón, servido sin mayores controles sanitarios, consumido en medio del viaje sin pensar demasiado en las consecuencias. El especialista asintió lentamente. Su sospecha se reforzaba. Sabía bastante bien a lo que probablemente se enfrentaban. Sin embargo, el conocimiento médico no era suficiente para avanzar en el tratamiento. Se encontró con un obstáculo mucho más frustrante: el sistema burocrático. Para poder recetar antiparasitarios de uso restringido, los hospitales exigían una confirmación definitiva mediante pruebas de laboratorio que identificaran con precisión la especie del parásito. El problema era que las pruebas serológicas específicas para agnatostoma prácticamente no existían en la mayoría de los países. Los centros de control de enfermedades debían extraer muestras de sangre, empaquetarlas bajo estrictos protocolos de bioseguridad y enviarlas al extranjero, generalmente a laboratorios especializados en Suiza o Tailandia. El proceso podía tardar semanas, incluso meses, pero el parásito no iba a esperar. Cada día de demora era un riesgo creciente, una ruleta rusa biológica en la que el organismo podía migrar hacia la médula espinal o alojarse en un órgano vital, con consecuencias irreversibles. Ante esa urgencia, el especialista tomó una decisión clínica excepcionalmente arriesgada, pero necesaria. Documentó exhaustivamente todos los síntomas. Justificó en el expediente el riesgo de esperar la confirmación diagnóstica y decidió iniciar el tratamiento de inmediato de forma empírica, basándose únicamente en su experiencia, en la epidemiología del caso y en el patrón clínico que tenía delante. El ataque farmacológico comenzó de inmediato. El médico le recetó a Martín albendazol, un potente medicamento antiparasitario. La dosis fue alta y sostenida, administrada 2 veces al día durante 3 semanas completas. El mecanismo de acción de este medicamento es fascinante. No actúa envenenando directamente al gusano, sino que ataca su metabolismo. El fármaco penetra en todos los tejidos del cuerpo y bloquea la capacidad del parásito para absorber glucosa. En términos simples, le corta el suministro de energía. A medida que el medicamento se acumulaba en el sistema de Martín, el gusano, escondido en lo profundo del tejido conectivo, comenzó a quedarse sin combustible. Primero, el gusano perdió la capacidad de moverse. Para el 7º día de tratamiento, Martín se despertó y notó que, por primera vez en 4 meses, no había dolor nuevo. El ardor no se había movido a otra parte de su cuerpo. La larva estaba paralizada en el lugar. Durante las siguientes 2 semanas, sin energía para mantener sus funciones vitales, el parásito finalmente pereció dentro del tejido celular. El cuerpo humano, a través del sistema inmunológico, comenzó el proceso natural de absorber los restos inofensivos. Para la 3ª semana, las marcas rojas y oscuras en la piel de Martín se habían desvanecido por completo, dejando solo una ligera sombra amarillenta que pronto desapareció. Los análisis de sangre de seguimiento confirmaron que los niveles de eosinófilos habían vuelto a la normalidad. La amenaza había sido erradicada. El caso de Martín no es un evento aislado.
Es una falla estructural en la forma en que abordamos las enfermedades poco comunes. La medicina moderna está altamente optimizada para reconocer patrones frecuentes. Los médicos están entrenados para escuchar un conjunto de síntomas y pensar en las enfermedades más probables en su región. Cuando algo se sale de ese patrón, el sistema entero colapsa en la incertidumbre. El problema real no es la existencia del parásito. El gusano simplemente sigue sus instintos biológicos ciegos. La verdadera falla, el error grave, está en el papeleo, en las entrevistas médicas apresuradas y en la dependencia absoluta de pruebas de laboratorio que son logísticamente imposibles de conseguir a tiempo. Las instituciones médicas invierten millones en tecnología, pero siguen utilizando formularios de evaluación que no se han actualizado para reflejar los riesgos reales del turismo global. Asumir que solo el pescado crudo esconde parásitos peligrosos es un error que condena a decenas de pacientes a meses de diagnósticos equivocados, dolores inexplicables y, en el peor de los casos, a daños neurológicos permanentes. La próxima vez que viajes a una región remota y alguien te ofrezca un plato de carne asada, recuerda que el calor del fuego a veces no es suficiente si la preparación es apresurada. Debes recordar la tenacidad de un organismo diminuto que está dispuesto a acabar a través de ti durante años simplemente porque no sabe cómo salir. El sistema no te protegerá automáticamente. Debes ser el portador de tu propia información y hacer las preguntas que los doctores olvidan hacer. Si encontraste valor en esta información y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios médicos y los errores de nuestro sistema, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo análisis. Deja un comentario abajo compartiendo tu opinión o si alguna vez has tenido un diagnóstico difícil de resolver.